Capítulo 39 del Quijote de la Mancha, donde el cautivo cuenta su vida y sucesos. Un dato curioso es que la del cautivo es una novela corta mejor integrada que El Curioso, porque su héroe forma parte de la trama quijotesca. Se trata de una novela derivada de la prosa y el romancero moriscos, con resonancias autobiográficas, basada en la experiencia histórica del cautiverio cervantino en Argel 1575-1580. Tanto los hechos principales como la mayoría de los personajes son históricos. Cervantes, Diego de Urbina, Don Juan de Austria, etc. E incluso Zoraida fue Zahara, la hija de Angie Morato, que casó en 1574 con Abel Malek y después con Hassan Baja. Bueno, entonces, continuando con la historia, en un lugar de las montañas de León tuvo principio su linaje. En aquellos pueblos, su padre todavía alcanzaba fama de rico. Su padre era liberal y gastador, por lo que le procedió de haber sido soldado los años de su juventud, que en su escuela, la soldadesca, donde el mezquino se hace franco y el franco pródigo. Su padre tenía 3 hijos, todos varones y todos con edad de poder elegir estado. Un día, el padre llamó a sus 3 hijos a un aposento y les contó que dividiría su hacienda en 4 partes. 3 se las daría a ellos, a cada uno, y la última la dejaría para él, claro, sin excederse. Después de tener su respectiva parte, cada uno debía de elegir un camino, los cuales su padre mencionó por medio de un refrán. El refrán era: quien quisiere valer y ser rico, siga a la iglesia o navegue, ejercitando el arte de la mercancía, o entre a servir a los reyes en sus casas, porque más vale migaja de rey que merced de señor. Con esto quería decir que él pretendía que uno siguiese las letras, otro la mercancía, el otro sirviese al rey en las guerras. Entonces, pues, el cautivo, que era el mayor, seguiría el ejercicio de las armas, sirviendo en él a Dios y al rey. El segundo hermano escogió irse a las Indias, llevando empleada la hacienda que le copiese. Y el menor, el más discreto, dijo que quería seguir la iglesia o irse a acabar sus estudios comenzados a Salamanca. Bueno, entonces el padre a cada uno dio su parte. Fueron cada 3.000 ducados en dineros. Un tío de ellos compró la hacienda y la pagó de contado. El cautivo quiso que de los 3.000 ducados tomara a su padre 2.000. Sus otros 2 hermanos tomaron el mismo ejemplo. Entonces cada uno le dio 1.000 ducados a su padre. En el momento de su partida se despidieron. Entonces uno tomó el viaje a Salamanca, otro a Sevilla y el cautivo para Alicante. Cuenta que salió de su casa hace 22 años y desde ese entonces no volvió a saber nueva de sus hermanos o de su padre. El cautivo, cuando se embarcó en camino a Alicante, llegó con próspero viaje a Génova. Luego fue a Milán, donde se acomodó de armas y algunas galas de soldado. Quiso también allí asentar una plaza al Plamonte. En camino para Alejandría de la Palla fue a servirle al gran duque de Alba. Alcanzó también a ser alférez de un famoso capitán de Guadalajara, llamado Diego de Urbina. Entonces, al cabo de un tiempo, llegó a Flandes. El cautivo se hizo también capitán de infantería. Luego se lo llevaron a Constantinopla,
donde el gran turco Selim hizo general del mar a su amo, o sea, a este cautivo. En el segundo año, que fue el de 72, se halló en Navano, abogando en la capitana de los tres tanales. También vio y notó la ocasión que allí se perdió de no coger en el puerto todo el arma turquesca. El Ochalí se recogió a Modón, bueno, que es una isla que está junto a Navarino. Echaron la gente en tierra, fortificó la boca del puerto y esto quedó así hasta que el señor Don Juan volvió a aquel lugar. Al momento de emprender viaje, tomó la galera, que se llamaba La Presa. Su capitán era un hijo de aquel famoso corsario Barbarroja. La tomó la capitana de Nápoles llamada La Loba, regida por el rago de la guerra, por el padre de los soldados, por el venturoso don Álvaro de Bazán y Marqués de Santa Cruz. Bueno, lo que sucedió al momento de capturar como la presa, es que era tan cruel el hijo de Barbarroja y trataba tan mal a sus cautivos que los que venían al remo vieron que la galera loba pues se les iba como entrando y que los estaba alcanzando, por lo que ellos soltaron los remos y entonces así ocurrió como el asalto. En el momento de que fueron capturados, volvieron a Constantinopla, el año siguiente, que fue el de 73. Allí se supo que el señor Don Juan había ganado a Túnez y había quitado el reino de los turcos, lo que puso en posesión del Muley Hamed. El año siguiente, de 74, acometió a la goleta y al fuerte que junto a Túnez había dejado medio levantado el señor Don Juan. Fue como una opinión que no debían encerrar a los suyos en la galotea, pues era mejor esperar en campaña al desembarcadero, pues en la galotea y en el fuerte apenas había 7.000 soldados. En medio como de la guerra de la liberación, intentando ganar el fuerte, les fueron ganando a los turcos palmo a palmo, ya que los soldados que lo defendían lo hacían valerosos y fuertemente. Mataron entre 20 y 5.000 enemigos. Se rindió un pequeño fuerte o torre que estaba en mitad del estaño, a cargo de don Juan Sanoguera, caballero valenciano y famoso soldado. Cautivaron a don Pedro Puertocarreño, general de la goleta. Las había defendido con todas sus fuerzas, que de pesar murió en el camino de Constantinopla, a donde le llevaban cautivo. También cautivaron al general del fuerte, que se llamaba Gabrio Cervellón, caballero milanés, grande ingeniero y ventísimo soldado. En estas dos fuerzas murieron muchas personas, de cuenta de las cuales fue un Pagán. Pagán era el gobernante de Bulgaria. Caballero del hábito de San Juan, que tenía una condición generosa. Su hermano era Juan de Andrea de Oria. Lo que más hizo lastimosa su muerte fue por ser en manos de unos alárabes, es decir, árabes. Bueno, entonces viendo ya perdido el fuerte, se ofrecieron en llevarle el hábito del moro a Tabarca, que es un aportezuelo.
Y así damos por finalizado el capítulo 39. Como vemos, más que todo, este capítulo se dedicó fue a contar la historia del cautivo. Entonces, como en los audios anteriores, la invitación es para que sigan escuchando los siguientes.